nuestro tema de hoy. La primera parte, posteriormente habrá otros temas complementarios. Lo más importante en el caso de la fruticultura, si nos ubicamos en el espacio de la fruticultura mundial, es que, como les decía en la clase anterior, hay una fruticultura que es tropical y otra que es de zonas templadas, ¿de acuerdo? Entonces, esta información que les voy a mostrar a continuación es el área cultivada en especies tropicales, ¿de acuerdo? Y lo que ven ahí en la primera gráfica a mano izquierda de sus pantallas son los continentes que producen frutales tropicales. Y observen ustedes que el continente más importante en la producción frutícola tropical también es Asia, ¿de acuerdo? Con unas áreas cosechadas cerca de los 3 millones de hectáreas y es bien distanciada de su producción, por ejemplo, del África y de América como tal, en áreas plantadas en frutas tropicales. De esas frutas tropicales en el mundo hay 2.700 especies que tienen esas características. Entonces, en el año 2017, y ahora voy a hablar un poco de los incrementos también que han habido del 17 hasta el 20, el 58% de la producción mundial de frutas venía de India, solo el 25% de América Latina y el 16% de África, ¿de acuerdo? Y el mayor productor, como les decía, es India. Allá en India se produce el 40% de la producción mundial de mango y de papaya. Ese es el continente más productor de esas especies. Y la producción de frutas, no igual que el consumo, va en aumento año tras año. Y en ese periodo, entre el 16 y el 17, hubo incrementos del 5.2%. Ahora vamos a ver cuando analicemos cada uno de los cultivos, que cada uno ha tenido un incremento variable año a año. Y también las proyecciones sobre sus áreas plantadas van a ser superiores. En el caso de América como tal, la mayor parte de la producción de frutas tropicales está en Sudamérica y le sigue Centroamérica, donde sobresale principal México como el principal productor de frutas tropicales en esa región mesoamericana. Bien, las frutas en el mundo se agrupan de acuerdo con su procedencia y otras veces también se agrupan por familias muy cercanas. Entonces, en este caso, mangostino, mango y por otro lado la guayaba, que no son de la misma familia, desde luego, los dos primeros sí, son lo que se denomina el grupo 1 de las frutas tropicales. Entonces, las figuras que aparecen aquí a mano derecha, entonces corresponden a los mangos. En esas especies más o menos se producen 2 millones de toneladas el año pasado, en el 2019, perdón, con un incremento del 23%. O sea, en estos tres grupos el incremento ha sido considerable con respecto al año 2019. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hacen esos incrementos? Principalmente justificadas en los consumos que hay de esas especies. En el caso de mangostino como tal, el principal consumidor es China. Entonces tiene unos consumos de casi 300.000 toneladas. Entonces eso hace que las especies hayan ido cobrando importancia para desarrollarse. ¿De acuerdo? Esta información que les estoy presentando está en un texto producido por la FAO en el año 2020, que es el que habla de las perspectivas a mediano plazo de la producción de varias frutas tropicales y hacen una proyección para la década entre el 2019 y el 2028. ¿De acuerdo? Entonces hacen una proyección muy cercana a la realidad porque está amarrada a los consumos. ¿De acuerdo? Entonces se espera que para la próxima década ese grupo de los mangos, del mangostino y las guayabas alcance los 72 millones de toneladas en el 2029 y se considera que es un incremento sostenido anual más o menos del 2.9 al 3%.
¿Ya? Entonces con eso nos llevamos una idea de cómo estas especies crecerán hasta el 2028, que es una década de análisis que es importante siempre considerar por aquello de las ventanas de mercado, pero bueno, más adelante podemos hablar de ese tema. Bien, entonces aquí lo que aparecen son las áreas que estaban hasta el 2017, entonces si vemos un incremento del 2%, las cifras actuales serían un poco más elevadas, pero con las cifras que le mencioné anteriormente, pues es el dato más actual que existe de la FAO. Y el 51% de la producción mundial de esa fruta entonces corresponde a mango. Y del área cultivada en América, entonces la mayor parte está ubicada en Centroamérica, principalmente representada por la producción de México, está Colombia, está Brasil, está Perú, como los mayores productores de frutas, en este caso del cultivo del mango, ¿de acuerdo? Que es de los cultivos frutícolas más importantes. El otro grupo corresponde al grupo del cultivo de la piña como tal. Entonces, el principal productor de piña también es el Asia, seguido por África, también con un área cosechada importante. Eh, el 28% de la producción mundial de frutas tropicales corresponde a la piña, diferentes variedades de piña. Pero entre las más cultivadas está la Gold o MD2, que eh, se generó en Costa Rica y es como la especie, perdón, la variedad más importante cultivada en piña. Entonces Sudamérica es el principal productor, aquí sobresale principalmente Brasil como buen productor, algo de Ecuador como los mayores productores y nosotros por ahí estamos integrados por ahí en un cuarto o quinto lugar a nivel de Colombia. Entonces el porcentaje de producción de piñas también es considerable. Los principales exportadores de piña entonces son Costa Rica como el más importante, después siguen Filipinas y por último el Ecuador. La piña de Brasil normalmente es para el consumo interno del país, ¿de acuerdo? Entonces ese fue el incremento hasta el 2019 en millones de toneladas o miles de toneladas para que ubican a Costa Rica como el principal productor. Y Costa Rica dentro de sus variedades tiene posicionada a nivel mundial la Golden o MD2, que es el nombre de la variedad, que actualmente es la variedad más cultivada en el mundo, a pesar de que en los países existen otras variedades de menor importancia. Bien, entonces, de acuerdo con el estudio de la FAO, el consumo de piña fresca aumentará a 3.2 millones de toneladas en 2019, esa es la producción actual, y tiene un crecimiento anual del 5%, ¿de acuerdo? Entonces, y países importantes como Costa Rica y las Filipinas son los que más han crecido en la parte de exportación. Son los que en el mercado mundial Costa Rica y Filipinas abarcan son los principales países exportadores. ¿De acuerdo? Entonces, la producción estimada o el crecimiento estimado del cultivo para la próxima década es del 2.3% anual, esperando llegar a los 33 millones de toneladas en la década del 29, en el año 2029. Eh, y Asia, entonces, como les decía, tiene la cuota del 41% de la producción mundial. O sea que entre piñas, mangos y el grupo de los mangos y de las piñas, se tiene casi un 60 y algo por ciento de la producción. Entonces es muy importante esa situación del continente asiático. Bien. El otro cultivo importante a nivel mundial es el cultivo de la papaya, Carica papaya, que de las frutas tropicales en el mundo corresponde al 15% de todas esas frutas tropicales. Eh, También el continente asiático es el mayor productor de papayas a nivel mundial. Y en Sudamérica, entonces, principalmente países como Brasil también son importantes y nuestro país también es un importante productor y lo mismo que Ecuador.
Entonces esas eran cifras importantes para el cultivo de la papaya. Para el 2019 se estimaba una producción, un incremento del área de las exportaciones en un 8% y más o menos en una cantidad de 310.000 toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de la papaya está más relacionado con el clima de los diferentes países productores, que en ocasiones ocasiona reducciones importantes en las áreas. ¿De acuerdo? Y México es el mayor exportador de papaya en el mundo. Y exporta más o menos el 7% de esa producción, alrededor de 170.000 toneladas. Pero ellos lo envían principalmente a Estados Unidos, uno de los tratados que tiene México con Estados Unidos, la exportación de frutas, principalmente de aguacates y papayas y mangos. Entonces, ese es como la principal ventana de mercado de ellos. Se estima un crecimiento para el 2019 del 29 para un incremento del 2.1% anual en la producción mundial. Entonces, más o menos con rendimientos promedios de 100 toneladas por hectárea. Entonces, uno podría hacer la estimación de las áreas plantadas para cada uno de los años. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. Y como es Asia el principal productor, entonces espera que los mayores crecimientos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sea también el Asia, donde incrementará más o menos el 60% de su producción hasta en la década del 19 al 29. ¿De acuerdo? Entonces, y el crecimiento anual se estima que sea en un 2.4%. Entonces, son cultivos importantísimos a nivel mundial. El otro cultivo importante es aguacate. En nuestro país le decimos aguacate, en México también, pero en la parte de Sudamérica se habla de las paltas. Es lo mismo, una palta que un aguacate. O los paltos que le dicen en Chile también, entonces cualquier terminología de esa es igual. En este caso, entonces, en América está la mayor área plantada en aguacate y en Centroamérica, en el caso de México, o sea, Centroamérica representada por México como el mayor productor de aguacate en el mundo, correspondiéndole más o menos un 6% de la producción mundial. Entre los países exportadores de aguacate, entonces como ustedes ven ahí, durante la última década siempre ha sido México con una producción creciente en áreas plantadas y en volúmenes de producción. ¿De acuerdo? Entonces sigue posteriormente Perú, Chile, Israel, Kenia y por último está Sudáfrica. Pero los mayores desarrollos de la producción de aguacate se encuentran en México, ¿de acuerdo? Donde el material más plantado sigue siendo Hass, ¿de acuerdo? Entonces, aunque hay otras variedades también importantes como el fuerte, el colin, etcétera, hay varias variedades, pero la mayoría de ellas se han generado en México, por lo tanto es el mayor productor. Bien, entonces eso también está. Entonces, en el mundo, para el 2019 se estimaba un crecimiento de la producción mundial en 2.3 millones de toneladas, que comparado con el 2018 representaba el 7% de incremento. ¿De acuerdo? Entonces, es un cultivo de exportación y alto consumo en los países, tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces México será durante la próxima década el principal productor y exportador. Y se espera que la producción supere las 11 millones de toneladas para el 2029, o sea que 2.5 veces más que la que existía en el 2019. Perdón, ahí tengo un error, en el 2019. Bien, entonces el quinto cultivo de importancia.
Luego está también el banano. El banano también es el mayor productor mundial, es Asia, el continente asiático. Luego siguen los africanos y en tercer lugar está América. Y dentro de América está primero Suramérica, representado por la producción del Ecuador y la producción de Colombia, principal como los principales productores de banano en esta región. Eh, y eso va a representar en el 2028 el 53% de la producción de frutas a nivel del mundo. Entonces va a tener un incremento también en un consumo alto y creciente año tras año. Bien, entonces se estima que se incrementará la producción mundial de bananos en 135 millones de toneladas para el año 2028. ¿Sí? La demanda en este caso del banano se considera que tanto en los países productores como aquellos que son importadores ya están a un nivel de saturación. Y también, a pesar de que el incremento poblacional es alto, pues hay mucho banano también producido que llega a los diferentes países. ¿De acuerdo? Entonces, en el 2018, en el 2028, entonces crecerá un 53%, y es la fruta a nivel mundial de mayor consumo. Y el consumo per cápita se ha mantenido en el año, o sea que el consumo no ha sido creciente, es un crecimiento pero sostenido de 15 kilogramos per cápita por año, y eso se ha mantenido desde el 2010 hasta la época, en la actualidad. Entonces, ese es un cultivo también que reviste mucha importancia. Bien, los cítricos, como les mencionaba en la clase anterior, pues tienen hay muchas variedades. Estos datos que estoy mostrando en la pantalla corresponden a Citrus sinensis, que es la naranja. El principal productor es Asia. ¿Sí? El segundo productor está la segunda producción se genera en América, principalmente en América del Norte y en América del Sur. Y en Centroamérica, es decir, tiene una distribución amplia, se produce en más de 100 países en el mundo. Entonces, en cada uno de los continentes pues, hay países representativos de su producción. En Sudamérica, entonces, hay un área bastante importante en Brasil, en Argentina, en Colombia, como los países productores importantes, aunque hay otros países como están en emergencia de esa producción de cítricos también, como en el caso del Perú. ¿De acuerdo? Entonces ya son las áreas más o menos y el crecimiento que ha tenido el cultivo de la naranja. Entonces lo que vemos aquí entonces es que dependiendo de los continentes, entonces dentro de los cítricos se destacan algunas variedades, ¿de acuerdo? Algunas especies también. Entonces, si estamos hablando de los Estados Unidos, si estamos hablando de España, estamos hablando de China, el principal cítrico es Citrus sinensis, que es la naranja, en diferentes variedades. Hay una diversidad de variedades, posteriormente lo vamos a ver. Las tangerinas en segundo lugar, los limones verdaderos, y en China las toronjas. Y en el caso de Centroamérica, entonces tenemos, en el caso de México, tenemos naranjas, tenemos lima hacia Tahití o limón pérsico, como quieran llamarlo. Las limas ácidas, como la lima aquí, ya les hablé la semana pasada de eso, y las toronjas son los cítricos más importantes del país de México. En Perú, como les decía, el crecimiento es de limas ácidas. En Brasil está también las naranjas y el limón pérsico también como cultivos importantes. Y en Argentina los limones verdaderos y las tangerinas como tal, que son las más utilizadas. Eso es la misma situación de Japón como productor de cítricos.
Y, y eso es el panorama mundial. En el caso de Sudáfrica, entonces también está representado por las naranjas, eh, y las toronjas, y lo mismo que en Israel, la producción de toronjas. Entonces, el panorama mundial, entonces vemos que el crecimiento, entonces, en esos diferentes países productores, entonces, también tiene una tendencia creciente, ¿de acuerdo? Entonces, y diferentes variedades. Eh, no sé si todos saben las tangerinas como tal, es un cruzamiento entre un citrus y una tangerina, o sea, es un híbrido parecido a la mandarina, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para que tengan claridad en eso. Bien, entonces, en el caso de la producción mundial, entonces, Brasil es el productor de cítricos más grande del mundo y produce toronjas en un 72.000 toneladas, 1.600.000 toneladas de limas ácidas y limones verdaderos, 18 millones de toneladas de naranjas y mandarinas, y en cifras de exportación el 35% de las naranjas del planeta provienen de Brasil, las otras provienen de China principalmente. China tiene casi una producción de 20 millones de toneladas cercanas, produce toronjas, limas, limones verdaderos, naranjas, mandarinas, eh, y hay otras variedades que son cítricos menores, pero que también son producidos en esas cantidades en China. Y en América, pues Estados Unidos principalmente es el tercer productor mundial de cítricos con 10 millones de toneladas. Producen toronjas, 1,5 millones de toneladas de toronjas, limones y limas ácidas, 700.000 toneladas, naranjas 7 millones, casi 7 millones y medio, y 14 millones de mandarinas. Entonces, eso es una producción. Entonces, estos tres son los productores de cítricos a nivel mundial más importantes. Bien, entonces el caso de las mandarinas, entonces ahí lo que vemos en el letrero, entonces es que hay mandarinas clementinas, hay satsumas, hay tangerinas, y son como los tipos de mandarinas más utilizados en el mundo, y vemos ahí la situación de Asia también representada principalmente por China como principal productor, y la situación de América representada por Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Entonces, en México sería el cuarto productor de cítricos con 6.8 millones de toneladas. También entre allá lo más importante son los limones verdaderos y las limas ácidas, aunque ahora por problemas del verdeamiento de los cítricos han ido desapareciendo muchas zonas productoras de limas ácidas, pero hasta ahora siguen siendo las más plantadas, las naranjas y las mandarinas. Luego está la India, entonces ya lo mencioné, con 6 millones de toneladas, y España, que tiene 5.7 millones de toneladas de cítricos. También hay limón y naranjas, también hay limas ácidas, hay tangerinas también. Esta es la situación de los limones y las limas ácidas a nivel mundial. Otro cultivo importante, cultivo transitorio, el cultivo del melón, 29 millones de toneladas. China es el mayor productor, por lo tanto el continente asiático es el mayor productor, con casi 14.7 millones de toneladas y casi 500.000 hectáreas. ¿De acuerdo? Entonces son
países altamente productores de melón son productores y son exportadores. Entre esos está Turquía, está Irán, como los mayores exportadores y las mayores áreas plantadas de esas especies. Eso se llama Cucumis melo, con diferentes híbridos producidos en esos países. En el caso de los cultivos caducifolios, entonces ya hablo de los cultivos de hoja caduca, entonces también hay cifras importantes de varios cultivos. El cultivo caducifolio más importante a nivel mundial es las manzanas, diferentes variedades de manzanas, diferentes países productores, y sigue siendo Asia el mayor productor también de manzanas en el mundo. En América, el principal productor está en Norteamérica, en los Estados Unidos. En Sudamérica, pues está Brasil, como Chile, algo de Argentina, como los más productores. Y en Centroamérica, principalmente, en algunos sectores también de México. ¿De acuerdo? Entonces, tiene un incremento también de 77 millones de toneladas. Y aquí en el cuadro que les estoy mostrando en la parte inferior, ¿me están escuchando? Sí, pero Bueno, entonces, China es el mayor productor de manzanas en el mundo, con el 56% de la producción mundial. ¿De acuerdo? Los productores, como ven ustedes en la gráfica anterior, entonces ese distanciamiento entre Asia y América en producción de manzanas es bastante amplio. Entonces, mientras que los chinos producen el 56% de la producción mundial, Estados Unidos y Europa producen entre el 6 y el 16%. Entonces es un distanciamiento bastante amplio. En cuanto a Sudamérica, entonces Chile es el principal productor de manzanas con el 29%, seguido por Brasil. Luego está Sudáfrica y Nueva Zelanda con el 31% aproximadamente, y Argentina con el 11%, pero con las producciones muy bajas. Y el cuadro que aparece aquí entonces son las variedades más importantes, ¿sí? Royal Gala, Pink Lady, las Fuji, Granny Smith. Hay diferentes variedades, entonces de acuerdo con el país, los desarrollos de las variedades también son muy importantes. Hay muchas variedades a nivel mundial. Entonces el 51% es Royal Gala, que es la que ustedes conocen casi en los supermercados, que es una manzana roja parecida a esta, pero con unas rayitas blancas. Esa es la material más producido en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas variedades, pero es la situación de la manzana. El peral, cuyo fruto es la pera, entonces también se produce principalmente en Asia, principalmente en China. Una menor cantidad en otros países de Europa. Y en pera en Sudamérica pues está principalmente Chile y Brasil como los más productores. Norteamérica está representado por los Estados Unidos, y en Centroamérica también se produce en la zona de México. Otro cultivo importante son las fresas. En el caso de las fresas, entonces también Asia volvió a recuperar como el principal productor, y Europa pues sigue sosteniéndose como el segundo productor. Y en el caso de América, entonces está representado principalmente por los Estados Unidos, la producción de Norteamérica. En la parte de Centroamérica, las berries en el caso de México son de gran importancia, y en Sudamérica han perdido un poco su calidad como productores importantes. Entonces la mayoría de las variedades de fresas se generan en Europa, y hay países importantes en Europa como eh, España principalmente,
Italia, productores de muchas de esas variedades. Igual ocurre con la frambuesa, otras berries, muy cultivada principalmente en Europa y en América, principalmente en Norteamérica. ¿De acuerdo? Entonces, México también ha venido ocupando un lugar importante en la producción de frambuesas en el mundo. En el caso de los chilenos tienen una producción también muy importante, son altamente productores de frambuesa, como representantes de Sudamérica. Entonces esa es la situación de la frambuesa. El cultivo de frambuesa en Colombia tiene un desarrollo incipiente, pero ya hay materiales y zonas que producen frambuesa en la zona de Villavicencio y algunas zonas de Boyacá. Bien, kiwis. Entonces, los kiwis, entonces ya lo mencioné también la semana anterior. El principal productor es Asia, le sigue posteriormente algunos países de Europa y en Sudamérica, principalmente en Chile, en Argentina y algo de Perú. También es producido en Uruguay. Son como los países productores más importantes en el caso del kiwi. Otro cultivo importante, también caducifolio, es el cultivo de la vid, que también se produce principalmente en Europa, varios países como Francia, Alemania, diferentes países productores europeos de vides para vino y también productores de vinos de mesa, pero esos principalmente están para vinos y para uva de mesa también, principalmente en Sudamérica. En Sudamérica el principal productor del cultivo de la vid sigue siendo Chile con Brasil. Ahora ha crecido bastante en el Perú, como los productores más importantes. Bien, duraznero, entonces también el continente asiático como el principal productor de durazneros a nivel mundial, seguido por los países europeos que también han generado un alto número de variedades. Ahora en que estamos en Colombia. Entonces, ese era el panorama que les estaba mostrando, es el panorama mundial de la producción de frutas. Entonces podemos ver que a nivel mundial, entonces resumiendo, hay una producción importante de cultivos tropicales, principalmente el mango, el mangostino, la papaya, los cítricos, como cultivos importantes. Y en el caso de los caducifolios, las manzanas, las vides y los perales como los más importantes. Y los países productores pues van a variar dependiendo de la especie. Entonces ese es el panorama más actualizado de la producción de frutas a nivel mundial. Entonces lo que les voy a mostrar a continuación, a menos que tengan alguna pregunta, es en qué estamos en Colombia. ¿De acuerdo? Para que tengamos un panorama claro de la fruticultura nacional. Bien. Les decía en la semana anterior que el desarrollo de la fruticultura pues ha sido un desarrollo incipiente porque es una fruticultura reciente. Les decía que mientras que algunos de esos países tienen 400 años, 300 años produciendo frutas, nosotros la fruticultura como tal, como cultura de las frutas, no tiene un alcance de tener 60 años, 70 años. A pesar de que habían especies que se habían introducido ya, pero como cultura de las frutas como tal, es una fruticultura reciente, donde han habido esfuerzos de planificación importantes, pero también han habido fracasos importantes también que vale la pena mencionar. Actualmente, ¿en qué estamos? Estamos en un trabajo que ordenó el Ministerio de Agricultura en el 2006, que se llamó el Plan Frutícola Nacional.
desarrollado por una asesoría que consiguió Aso Frucol con recursos del Ministerio de Agricultura, y a eso se le denominó el Plan Frutícola Nacional, que se vencía casualmente el año 2019. Entonces se llamó Propuesta Frutícola para Colombia para el siglo XXI. Entonces ese es el plan que actualmente estamos en ejecución. ¿Qué decía el Plan Frutícola Nacional? Que había necesidad de especializar el país en la producción de algunas frutas. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba que nuestra fruticultura ha tenido las características siempre de estar dispersa en todo el territorio, con la idea de que como somos un país tropical y somos un país megadiverso, podemos producir lo que queramos, donde queramos y cuando queramos, cosa que no es del todo cierto. ¿De acuerdo? Entonces hay especies que se comportan mejor en unas regiones que en otras, variedades que se comportan mejor en unas regiones que en otras, etc. Entonces no podemos producir de todo donde queramos, eso no es tan cierto. Bien, entonces lo que decía el plan fue hacer un esfuerzo de zonificación del país, entonces dice, vamos a especializar las 5 regiones que tiene el país para que produzcan algunos tipos de frutas. Entonces ese fue el esfuerzo de planificación que se consideró dentro del Plan Frutícola Nacional. Entonces dijeron que la región Caribe colombiana, que abarca todos estos departamentos que aparecen aquí en el mapa, por la región Caribe, todo esto es la parte de la región Caribe del país. Entonces se dijo allá, vamos a producir mangos, vamos a producir papayas, vamos a producir melones, guayabas, vamos a producir toronjas, pasifloras, vamos a producir aguacate, vamos a producir los cultivos tradicionales, que eran los que les mencionaba la semana pasada, como el níspero, el zapote, etcétera, todas esas especies. Y eso los vamos a dejar producir en la región Caribe. Esa fue la idea considerada dentro del Plan Frutícola Nacional. La región central, Huila, Tolima, Cundinamarca, principalmente, entonces vamos a ubicar estas especies. Entonces ahí ustedes ven un listado bastante amplio de especies que se podían establecer en esa región central. Entonces el plan consideró que estas especies, cercanas a 20 especies, se podrían cultivar por las condiciones agroclimáticas predominantes en esas zonas. Entonces dijeron, vamos a producir todas estas especies. Luego hicieron análisis para Santander. En el caso de Santander, entonces, dijeron Santander y Santander del Norte van a producir guayabas, van a producir aguacates, mandarinas, limas ácidas, principalmente Tahití, vides, guanábanos, bananitos, piñas, macadamia, como las especies frutícolas que tenían una posibilidad de desarrollar en los Santanderes. Y así se consideró dentro del plan. Bueno, entonces vamos posteriormente para los llanos orientales. En la región de los llanos orientales, entonces vamos a producir la piña, vamos a producir limas ácidas, vamos a producir toronjas, mangos, naranjas, papayas, marañón, borojó. Algunos bien ubicados, otros no tanto. Vamos a ver el caso de los mangos, por ejemplo, que esas zonas por humedad relativa son problemáticas para manejar el cultivo del mango, para la floración del mango, entonces ese no estaba como muy bien ubicado allí. Los cítricos un poco mejor, las papayas también, la piña también, Marañón es la zona ideal, pero en el caso de los mangos no estaban muy bien ubicados allí. Esa era la región de los llanos orientales. Lo que se denomina la región central cafetera, con Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, pero pues sigan produciendo cítricos, todavía están, la zona citrícola del país está ubicada en esa zona región central cafetera,
aunque tiene bastantes problemas porque ustedes saben que la región central cafetera es altamente lluviosa. Y hay especies de cítricos que son muy susceptibles a enfermedades ocasionadas por esas altas humedades relativas, o favorecidas más bien, por esas humedades relativas y las altas precipitaciones. Pues también mencionaron en el plan una cantidad de especies acá que podrían tener un buen futuro en esa región central cafetera. ¿De acuerdo? En la región occidental como tal, entonces Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, pues también hicieron un listado de las especies como promisorias para desarrollar en esas zonas. Entonces, dentro del Plan Frutícola Nacional, que era la apuesta exportadora hasta el año 2019, que todavía estamos en la vigencia del plan, esa fue la propuesta de especialización. Voy a abrir una sesión de preguntas aquí. ¿Qué opinan ustedes de esa especialización frutícola de las regiones del país? Adelante, ¿quién quiere participar? ¿Qué opinan de eso? ¿Me escuchan? Pues yo tenía entendido que, Yo digamos, las fresas, por escucho ejemplo, opiniones, por favor. aló, ¿me escuchas, profe? No estoy escuchando muy bien, muy entrecortado. Adelante. Ya, profe, sí. Sí, sí, así sí ya. Yo tenía entendido que, digamos, la producción de, digamos, mora y fresa, pues por lo menos esas dos eran como de más altura y no sé si clima un poco más frío de pronto. Ujú. Entonces, pues no sé, digamos, esas dos son las que veo como que tal vez no estarían bien allá. Sí, pero ¿qué opinan de las especies en las diferentes regiones? Pues todos tenemos idea más o menos de las regiones del país, pero ¿qué características ven con esa planificación que hicieron de esa especialización de cada una de las regiones? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece bien? ¿No les parece bien? ¿Qué A opinan? mí no me parece como que o pues no sé, sí, por lo que no sé tanto del tema de frutales, pero por lo que veo, digamos, no hay como mucha interrelación em, entre las especies, como que no hay algo que pueda como ponerlas para que realmente se produzca bien, o sea, como algo en común, como que si es la altura o la temperatura, me parece que está demasiado, como rangos muy altos Ujú. entre lo que realmente pueden necesitar. O sea, yo pienso que no está como una zonificación muy especializada. Muy bien, gracias. ¿Quién más quiere opinar? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Profe, pues pensando en lo que hablamos la clase pasada de que sería bueno de pronto hacer como, no sé, como unos clústeres de producción. Estoy de acuerdo con mis compañeros en que no está muy especializada, pero que de pronto sería una buena idea agrupar las producciones y así pues obtener una mayor cantidad. Obviamente pues teniendo en cuenta todos los requerimientos en cuanto a climas y suelos de cada especie, pero me parece que si de pronto se pusiera más empeño se podría lograr algo bueno. Ok, gracias. ¿Alguien más? Profe, pues también lo que estábamos hablando la clase pasada de que se perdían de pronto muchos cultivares, o sea, de que ya se está disminuyendo la producción y se están perdiendo variedades que pueden ser importantes, por ejemplo, el zapote y esto, pues están zonificados bien porque es la zona en la que se produce, pero no se puede, no puede salir tan fácil
de este mismo al menos para la venta nacional. Entonces también no sería como rentable. Muy bien, ¿alguien más? Sí, eso me parece muy importante lo que acaba de hablar María, y es pensar en los procesos post cosecha y transporte. Y bueno, aquí no se asocia ninguna de las vías férreas o vías carreteables, ni, ni los puertos donde se va a sacar esa fruta para los comercios internacionales. Eso como primera medida, y como segunda medida me gusta que trabajan con especies promisorias como son la guanábana, la chirimoya, la pitaya, el chontaduro, el borojó y, y bueno, y otras que son frutales que también tienen propiedades medicinales. O sea, el borojó me parece que es increíble como medicinal. Y comercialmente no había visto el bananito que comerciara. Por lo general, creo que en el mercado internacional se conoce es el banano. Entonces, me pareció un producto innovador. Bueno. ¿Alguien más? Muy bien, entonces gracias por su participación. Sí, tienen en algunos de ustedes claro cuál es el problema que tiene este plan. Bueno, tiene varios problemas, pero uno de ellos es que cuando se habló de especialización, lo que se pensaba era que esa especialización se lograría con especies que tengan buena aclimatación en las diferentes regiones, ¿de acuerdo? Y que tuvieran un potencial de producción en esas zonas que fuera adecuado. Lo que se observa en las diferentes regiones, si ustedes pudieron detallar, es que yo les mencionaba que en el país creíamos que podíamos producir de todo en toda parte y cuando quisiéramos. Ese es uno de los problemas que tiene el Plan Frutícola Nacional, que esa especialización para las diferentes regiones incluyó demasiadas especies, ¿de acuerdo? Y muchas de ellas comunes para varias regiones, ¿de acuerdo? Entonces lo que queríamos disminuir, que era la dispersión que tiene la fruticultura en el país, pues con la zonificación parece que queda igual, porque tenemos un listado en algunas zonas, como ustedes pudieron observar, solo por mirar la que aparece allí, aquí tenemos más o menos 20 especies de cultivos frutícolas. Y si vamos a las anteriores, como ustedes vieron también, pues cada una de ellas tiene un listado de por lo menos 10 o 15, ¿de acuerdo? Entonces todas estas, el número de especies para cada una de las regiones sigue siendo un número excesivo, entonces eso no permite hacer una buena zonificación. Entonces coincido con que el plan es supremamente general, porque en las regiones ustedes pueden ver que hay mucha variabilidad desde el punto de vista climático y desde el punto de vista físico de suelos. Hay muchas zonas al interior de la misma región que difieren considerablemente. Entonces el plan no es fino, no está afinado en ese sentido. Entonces tiene una alta dispersión, o sea, continúa con la alta dispersión de especies en las regiones. Entonces con eso vamos a seguir teniendo áreas de producción dispersas y volúmenes de producción dispersos, que nos va a impedir que podamos tener, alguien que mencionaba sobre cómo acopiar por esos volúmenes de producción, no logramos acopiar porque están muy dispersos los cultivos. No podemos constituir los clústeres productivos, ¿de acuerdo? Entonces eso es una limitante bastante grave del plan. Si les pongo un ejemplo, por ejemplo, en el estado de Michoacán, en México, ahí donde existe el clúster productivo más importante de aguacate en el país. Y entonces ahí tenemos todo lo que son los viveros de producción de árboles, tenemos los productores, tenemos los distribuidores de insumos, tenemos aeropuertos, tenemos todo lo que conforma un clúster productivo. ¿De acuerdo? Entonces por eso esa región de Michoacán entonces se puede
considerar la zona productora de aguacate por excelencia en México, porque funciona y es una sola región, ¿de acuerdo? Entonces igual ocurre con la región productora de mangos. Y así, entonces, en ese caso sí hicieron una real zonificación, que corresponde a las diferentes variedades aclimatadas a los mejores ambientes que existen en el país. Y en torno a ellos construyeron el clúster. Hago una pregunta, ¿cuál es el clúster productivo más importante de Cundinamarca? Si alguien sabe. ¿Cuál es el clúster más importante que existe en algunas especies en la zona de Cundinamarca? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Alguien sabe cuál es un clúster productivo importante en Cundinamarca? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, señor profe, yo no. No, señor profe. Bien, aunque no es el caso de las frutas, el clúster más productivo de Cundinamarca es el clúster de las flores de corte y los follajes. Ese es un clúster productivo importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí en la sabana están los cultivos, están los productores de plántulas, están los insumos más importantes, están las empresas que se asocian fácilmente por la ubicación, están los grupos de productores asociados, está el gremio de producción, está a 15 minutos del aeropuerto internacional de Dorado para la exportación y todo eso constituye un clúster. Entonces, y la fruticultura está centralizada en dos zonas, la floricultura, perdón, está centralizada en la sabana de Bogotá y en Antioquia. Y son dos clústeres importantísimos y están todos desarrollados allí. Ustedes no ven que existan flores en 20 departamentos del país, no. Las flores de corte están en esos dos departamentos. Entonces, eso sí es un esfuerzo de zonificación importante. Entonces, lo que aspiramos es que se pueda constituir para las frutas un clúster importante en diferentes regiones. Pero como aparece así el plan planteado, continúa la alta dispersión de especies en esas áreas. Entonces, eso es uno de los problemas que tiene el plan. Y eso lo hemos analizado en diferentes reuniones en el Ministerio de Agricultura, pero pues no se ha logrado corregir esa parte. Ese es uno de los problemas. Sí, Una pregunta. Digamos, para la formación de esos clústeres, digamos, hay diversificación en los cultivos de todo el país, como vemos acá. Pero entonces, digamos, para establecer eso, a la gente, ¿cómo que se le orientaría? O sea, sería ya decisión de cada persona si quiere sembrar o no para especializarse, por ejemplo, un municipio en un cultivo. O porque, digamos, por eso supondría yo que no existe tanta especialización en las regiones, por las decisiones que toman, digamos, las personas en sus fincas o sí. no están asociados o como tradicionalmente han cultivado de todo, pues no será fácil asociarse entre tantos. Correcto, tienes toda la razón, eso es cultural y entonces como veíamos la semana anterior, desde que se inició la fruticultura en el país siempre han estado los huertos de patio, donde habían 5 especies, 10 especies y eso se creó y continúa la cultura en ese sentido, que podemos producir varias cosas. Pero si tenemos ya un mercado de exportación definido, no podemos seguir con esa dispersión. Entonces, ¿qué ha fallado? Ha fallado que no hay leyes que controlen esa parte. Me explico, si ustedes van a establecer cultivos diferentes, por ejemplo, a los cítricos en Cuba, el Estado prohíbe cultivar cítricos donde no se debe cultivar cítricos. Es decir, el control del Estado sí existe. Y esas zonas se han desarrollado porque hay leyes que permiten hacer eso. Si ustedes van a España, en la zona productora de Valencia, en España, es donde se producen todos los cítricos de España. Y el Estado favorece esa región porque esa es su vocación. ¿De acuerdo? Entonces es aplicar un poco la ley, ¿no?
es restringir la ubicación de cultivos en toda parte. Pero desde luego que es un problema en el país porque las leyes no se cumplen, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se ha intentado muchas veces, por ejemplo, favorecer a los productores con recursos de crédito para una especie que es importante, por ejemplo, las que están en el Plan Frutícola Nacional, o las que están en la apuesta exportadora, que son más o menos 10 especies, que ahora las vamos a ver cuando hablemos de las cadenas productivas. Entonces, con medidas como esas se pueden lograr ciertos avances. Igual está ocurriendo en México. En México ustedes no ven que todos los estados tengan aguacate, no. Que todos los estados tengan mango, no. Porque hay una real zonificación de esas especies. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros. O sea, que tengamos cultivos de exportación, pero que las produzcamos en las regiones donde hayan muchas facilidades para exportar. Nadie está diciendo que no se produzcan especies menores, en el caso de las frutas, por ejemplo. Pero sí podemos que aquellas especies que tienen un potencial importante para el mercado de exportación, centralizarlo en algunas zonas del país. Pero lo que sigue ocurriendo es que hay una dispersión alta. Pues ahora se está intentando, por ejemplo, construir un clúster productivo muy importante de aguacate en Antioquia y ya han hecho avances muy importantes. ¿De acuerdo? Entonces, eso muestra que sí se pueden hacer las cosas, pero tiene que el Estado meterse pues en esa toma de decisiones y restringir, bien sea con recursos de crédito, etcétera, la ampliación de zonas de producción. Entonces, eso se intentó hacer con las cadenas productivas, como les digo, ahora hablamos de las cadenas productivas, y se han tenido algunos logros, pero en general el plan sigue siendo muy disperso para el país. Otro problema que tiene el plan es que fue un ejercicio matemático importante. ¿Sí? Entonces dijeron, vamos a clasificar la fruticultura del país en frutales que tengan ciclo largo y en frutales que tengan ciclo corto. Partiendo de ahí hay un error importante, porque entre los de ciclo corto pueden estar, o incluyeron más bien, especies que eran semipermanentes. Pues esa clasificación inicial está gruesa, está mal hecha, es decir, y lo que hicieron fue, si en el 2006 que se hizo el trabajo habían 40.000 hectáreas de frutales permanentes y habían 42.000 de ciclo corto, entonces vamos a hacer un incremento cada 5 años, vamos a hacer una evaluación y en el 2006 habían 40.000 hectáreas, entonces vamos en el 2010 a subir a 56, y en el 2015 a 77 y en el 2020 a 91.000. ¿De acuerdo? Entonces, y con esos incrementos con respecto al año que se hizo el plan con respecto a 2020, entonces debemos tener 50.000 hectáreas de cultivos de ciclo largo. Y en los de ciclo corto un ejercicio similar, entonces teníamos que tener un incremento de 33.000 hectáreas nuevas de cultivos de frutas para un total de casi 85.000 hectáreas, creciendo entre el 2016 y el 2020 en 3 lustros, en 15 años. Ese fue el ejercicio. Entonces, ¿y por qué digo que fue un ejercicio matemático? Porque vean, les muestro este. Entonces dice, estos son los que consideraron el plan frutales perennes mayores. ¿De acuerdo? Entonces, frutales perennes mayores incluyeron la naranja, el mango, el aguacate, guayaba, mandarinas, el coco, la lima tahití, la lima pajarito, la guanábana y la vid. Entonces, son cultivos permanentes. Dijeron, para ese año que se hizo el plan, en el 2006, habían 122.000 hectáreas que ocupaban el 55% del área plantada en frutas en el país. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo dijeron esa es la situación del plan en 2006, en el caso de los frutales mayores. Y dijeron los frutales perennes, pero menores, ¿de acuerdo? Entonces hicieron este listado de 22 especies menores, ¿de acuerdo? Entonces, y también estimaron cuáles eran las áreas actuales y qué representaban esas áreas a nivel nacional. Y había más o menos el 8% del área plantada en esas especies, ¿de acuerdo? Entonces,
ahí entonces hay una diversidad de materiales ahí que pues realmente las áreas plantadas realmente eran mínimas, ¿de acuerdo? Entonces son clasificaciones muy gruesas todavía para eso. Y le dijeron transitorias, especies frutícolas transitorias, entonces imagínense, metieron ahí especies que la mayoría son semipermanentes, ¿de acuerdo? Entonces realmente no son como la clasificación que les hice yo la semana anterior de cultivos transitorios, cultivos semipermanentes y cultivos permanentes, que esa debe ser más o menos más la clasificación con respecto a la duración de los ciclos de cultivo. Estimaron igual también áreas plantadas y qué área nacional representaba, ¿de acuerdo? En cada una de las especies. Y dijeron, bueno, entonces vamos a hacer una expansión de las áreas en algunas especies. Entonces les voy a mostrar cómo hicieron lo de cítricos, ¿de acuerdo? Para el país. Entonces dijeron, bueno, esta es la situación actual de los cítricos en el año 2006, ¿de acuerdo? Entonces hicieron un barrido por el país, una estimación por el país de todos los departamentos productores de cítricos y estimaron las áreas en limas ácidas, Tahití, pajarito, en mandarinas, naranjas, toronjas, tangelos. Estimaron las áreas plantadas de cada una de ellas, ¿sí? Llegaron a la conclusión de que el área plantada en cítricos para esa época eran casi 58.000 hectáreas, con esa distribución y esa dispersión por los diferentes departamentos del país. ¿De acuerdo? Entonces esa fue la forma en que se hizo. Entonces dijeron, tenemos estas áreas actuales en el país, que sumaban, como les digo, casi 58.000 hectáreas, y vamos a requerir otras 56.000, quiere decir que íbamos a duplicar las áreas plantadas entre el 2006 y el 2020. Iban a incrementarse en 56.000 hectáreas. Pero lo que les digo, igual con la misma dispersión, ¿de acuerdo? Yo digo que fue un ejercicio matemático porque yo quise pasar de 58.000 a tener 100.000, más de 100.000 hectáreas en ese periodo de tiempo. Y este es solo para ilustrarlos. En las otras especies, dentro del plan, si ustedes lo revisan, están unos cuadros parecidos a estos, son inclusive del mismo color, los tomé directo del plan, del libro del Plan Frutícola Nacional. Hicieron el mismo ejercicio de áreas actuales y áreas potenciales para otras especies, ¿de acuerdo? O sea, para las áreas, para los cultivos que decíamos de ciclo corto y los perennes. Entonces dijeron en el caso de los cítricos se constituyó lo que se llamó después la cadena productiva de los cítricos, que también hizo, pues con toda esa dispersión de los departamentos, lo que hizo fue un intento por agrupar en núcleos productivos. Entonces existía el núcleo productivo de la costa atlántica, representado por Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar, estaba el clúster del núcleo productivo de Nororiente, Santander principalmente y Boyacá, y así sucesivamente. Entonces establecieron estos 5 núcleos productivos. Y lo que se esperaba con el plan era que en esa cadena productiva entonces trabajara en esas 5 regiones. Y eso indudablemente funcionó bien en algunos años. Pero la dispersión sigue siendo alta, ¿de acuerdo? Pero es uno de los cultivos que tiene cadena productiva como tal, considerada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para las otras especies, entonces también se tenía el indicador de las áreas, de los volúmenes de producción, del rendimiento promedio para cada una de esas especies, y también cuál era el incremento que se esperaba para esas especies hasta el año 2020. ¿De acuerdo? De incrementos desde el 2009 hasta el 2020, con unos volúmenes de producción también crecientes para las diferentes especies. ¿De acuerdo? Y también, entonces, como les digo, lo que se esperaba era que tuviera un porcentaje de crecimiento
anual que la meta era llegar al 2020 con estos porcentajes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es también parte del ejercicio que incluyó el Plan Frutícola Nacional. Entonces, ¿qué comentarios he hecho yo en diferentes escenarios con respecto al Plan Frutícola Nacional? Yo he mencionado que al intentar hacer una cobertura nacional, el nivel de detalle del plan no fue suficiente y esto conllevó a una alta dispersión, que era lo que ustedes algunos mencionaban en sus comentarios. Es decir, yo no puedo trabajar a nivel de región, porque a nivel de región hay mucha diversidad de regiones, mucha variabilidad climática y de suelos en esas regiones. Entonces, trabajándolo a ese nivel, es muy difícil precisar el qué hacer con algunas de las especies del plan. Entonces, no incluye programas precisos a nivel de las regiones. Entonces dijeron, vamos a establecer en estas regiones estas especies, pero cada una de ellas no tiene un programa de desarrollo en esas regiones. Y un plan sin programas, pues difícilmente va a funcionar. ¿De acuerdo? Otro comentario es con respecto a las estimaciones de las áreas actuales y potenciales. No se conoce cuál fue la mecánica para definirlas. Esto lo hace poco preciso. Entonces, si menciono, por ejemplo, en el aguacate decían, tenemos 3.000 hectáreas en aguacate, vamos a tener 18.000 hectáreas en el 2020, y vamos a tener unos incrementos de X porcentaje. Y actualmente vamos casi para las 30.000 hectáreas de aguacate, ya que nadie pensó que el aguacate fuese a crecer en esa magnitud. Entonces ese esfuerzo de planificación que se hizo para tener 18.000 hectáreas, pues casi que se duplicó. ¿Y por qué se duplicó? Porque es el cultivo de moda, ¿no? Pero realmente no obedece el crecimiento a un proceso de planificación como tal. Ese es uno de los ejemplos más recientes que tenemos. ¿De acuerdo? Y el otro comentario que se hacía era, o que yo hacía era que se requería bajar el plan a nivel de las regiones para aumentar el nivel de detalle. ¿Sí? Entonces yo no puedo trabajar a nivel de región un cultivo porque voy a encontrar mucha diversidad, mucha variabilidad en las zonas. Entonces yo necesito aterrizar el plan de región, aterrizarlo a departamento o a uniones de municipios, etcétera, pero no dejarlo grueso como está. ¿De acuerdo? Entonces ese es uno de los inconvenientes que tiene. ¿Qué instrumentos se dieron como apoyo al desarrollo del plan? Entonces dijeron, bueno, vamos a tener ya tenemos las especies priorizadas, tenemos las áreas o las regiones ya definidas, entonces vamos a constituir cadenas productivas para los productos. Entonces, con base en ese análisis de las áreas plantadas y los departamentos productores, el número de productores vinculados, etcétera, se priorizaron varias especies en las cuales se dijo, cada una de esas especies por sus desarrollos merece el apoyo de una cadena productiva. Entonces viene desde ese año, desde más o menos desde el 2004 o 2006, implementándose lo que se denominó el enfoque de cadenas productivas. Y en el país vamos a ver más adelante que hay varias. Entonces, se priorizaron varias especies, se constituyeron cadenas con esas especies. Al interior de cada cadena se nombró lo que se llamó el Consejo Nacional de Cadena, que era agrupar todos los actores de la cadena productiva. Cuando digo todos los actores, es los productores, las instituciones, los comercializadores, los transformadores, etcétera, toda la cadena productiva, y hacer con ellos, con un representante de cada uno de ellos, constituir un consejo que fuera un ente de toma de decisiones para el desarrollo de esas especies, ¿de acuerdo? Y cada consejo debía tener un secretario técnico. Ese secretario técnico era el responsable de acopiar, de aglutinar los productores de las diferentes regiones y desarrollar como tal, o coordinar más bien el desarrollo de los logros de la cadena productiva. Entonces eran como los instrumentos de apoyo a ese plan.
Ese fue lo que se estableció dentro de ese plan frutícola nacional. Bien. Entonces, empezó lo que se llamó el enfoque de cadenas productivas aplicado, en este caso, a la fruticultura. ¿De acuerdo? Ustedes todos habrán oído hablar de que hay muchas cadenas productivas, hay definiciones de cadenas productivas a nivel de muchos países del mundo, y es un enfoque de trabajo que es bien concebido, que tiene algunas cosas que hay que ajustar, sí, pero el modelo en general es bastante eficiente en muchos países. Se ha visto, y el ejemplo que les mencionaba de México, el ejemplo que tiene la fruticultura de Chile, donde todo funciona con base en clústeres productivos, pues son muestras de que el enfoque funciona, pero que requiere un esfuerzo de organización y de promoción para que eso suceda. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la conclusión de esta primera parte. No sé si tienen algún comentario. Escucho a los participantes. ¿Qué opinan de esos planteamientos? Esa es la situación del plan frutícola a nivel nacional. Profe, disculpa, yo tenía una pregunta. Tú mencionabas que debería haber una ley para la zonificación o para que se cumpla de que en cada lugar se establezcan determinados cultivos. ¿Esa ley existe o no? ¿O No, estamos ahí como nadando? lo que se dijo fue, vamos a trabajar con cadenas productivas en estos cultivos. ¿Sí? Ahora les voy a mencionar cuáles. Está el mango, está la cadena de los cítricos, está la cadena de las pasifloras, está la cadena de los caucifolios, está la cadena del banano. Sí, está de varias especies que fueron las prioritarias. Está la del aguacate, en fin, hay alrededor de 10 especies frutícolas con cadena. Entonces lo que se dijo fue, entonces vamos a trabajar con ese enfoque y todos los proyectos de fomento y eso deben acogerse a esa ley, que fue la ley de las cadenas productivas. Ahora les hablo de eso. Entonces lo que se dijo fue, vamos a fomentar el desarrollo de algunas de esas especies, o de las priorizadas, pues, en diferentes regiones, y vamos a favorecer con crédito, con asistencia técnica, con, bueno, todo el apoyo tecnológico y de crédito para que esas especies se desarrollen bien en esos departamentos. Esa es la ley que existe de las cadenas productivas. Y vamos a amarrar el crédito a esas especies, que tengan acceso al crédito a los productores que estén metidos en esas especies, como para hacer un fomento de las especies como tal. Entonces eso se quedó ahí, porque si bien muchos de los productores se han visto favorecidos con esas líneas de crédito y con la asistencia técnica y la investigación y todo lo que ustedes quieran, algunas zonas se han desarrollado bien y otras no. Otras siguen con el mismo enfoque de producir de todo. ¿De acuerdo? Entonces era como una medida para restringir un poco la dispersión pero no ha funcionado como debe ser. Entonces, con algunas excepciones, desde luego sí lo voy a mencionar. En el caso del aguacate, por ejemplo, departamentos que se han visto beneficiados con la implementación de ese enfoque ha sido, por ejemplo, Antioquia. Y en Antioquia tiene unos desarrollos importantísimos en aguacate. Se están exportando volúmenes importantes de aguacate, y es señal de que sí se puede apoyar el desarrollo de algunas especies. Pero si me preguntas para el país en términos generales, no, la ley no existe y todo el mundo sigue produciendo lo que quiere en su finca. Los ejemplos que les mostraba es porque el Estado mete la mano allí. Entonces, si ustedes quieren, si alguno tiene un cultivo en el caso de lo que mencionaba de Cuba,
Si hay un productor que tiene 100 árboles y quiere tumbar 20, tiene que pedirle permiso al Estado, porque ellos controlan eso. ¿De acuerdo? En otros países como España, entonces, si usted quiere ampliar sus áreas en cítricos, tiene que estar en esa región y tener material certificado, etcétera. Le ponen toda una cantidad de condiciones para que eso se mantenga, porque son cultivos importantísimos para ellos. Aguacate en Chile, por ejemplo. Entonces, son porque el cultivo apoya el desarrollo integral de esa especie. Entonces tiene una cantidad de beneficios porque ellos saben que esa especie es importantísima para su mercado de exportación. ¿De acuerdo? Entonces es como eso. Entonces esos modelos que existen en algunos países pues se han logrado gracias a que el Estado participe en la legislación del desarrollo de esas especies. Otros ejemplos, ya tenemos el aguacate en México, tenemos el mango en México, etcétera. Ahora tenemos las berries en México que también tienen control del Estado. Entonces eso evita la dispersión. Pero en el país actualmente sigue funcionando igual. Bien, más preguntas. Bueno, muy bien. No sé si tengan más preguntas. Sí, profe. Bueno, Sí, señor. muy bien. Entonces, les pido un minuto, por favor. ¿Se ve claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de este enfoque de trabajo que es el enfoque de las cadenas productivas. Entonces, si ustedes se meten en la página del Ministerio de Agricultura, en minagricultura.gov.co, van a encontrar una pestaña allí que les habla del CIOC. Ahí aparece una pestaña que dice el CIOC. El CIOC es el Sistema de Información de Gestión y de Desempeño de las Organizaciones de Cadena. Se llama el CIOC. En la página del Ministerio de Agricultura, quien quiera ampliar la información que les voy a dar, ahí está algunas de las cosas que yo estoy hablando aquí. Bien, entonces, y las especies o las fotos de las frutas que aparecen ahí son algunas de las cadenas que están vigentes en el país. Entonces, como les digo que el enfoque de cadenas es un enfoque de trabajo realmente, que es muy eficiente y en algunos países ya se ha demostrado que lo es. Entonces hay muchas definiciones en los textos. Esta es una definición que tomé de las cadenas productivas, de la Organización de Cadenas Productivas en el caso de Perú, que ustedes sabrán que el Perú en los últimos 10 años ha sido uno de los países con mayores desarrollos y posicionamiento mundial en la fruticultura, y ellos están trabajando con ese enfoque. Entonces ellos definen la cadena productiva como una relación de acuerdos o contratos de comercialización entre los productores y los comerciantes, que pueden ser simples, o una secuencia pues, de procesos como tal, o complejas en la cual hay participación de varios agentes de la cadena. Y lo que vamos a ver es que eso es lo que ocurre ahí. Entonces hay una relación real entre los agentes de la producción y los prestadores de servicios en general. ¿De acuerdo? Entonces eso se puede comportar como un sistema de cadena como tal, realmente eso es. Entonces lo que busca es definir rutas claras del qué hacer en algo, ¿sí? ¿De acuerdo? Para que todos esos actores que participan en esa organización de cadena pues tengan, puedan lograr sus metas de acuerdo pues con su actividad, ¿de acuerdo? Y lo que se trata es que en esa cadena se lleguen a acuerdos, ¿sí? A estrategias que sean fáciles de lograr en la cual haya participación de todos los actores de la cadena. Entonces, por lo tanto, como resumiendo todas estos conceptos en cuanto a la cadena, entonces han habido a nivel de diferentes países deseos o necesidades de trabajar con la cadena productiva. Entonces,
¿por qué trabajar con cadenas, con enfoque de cadenas productivas en Colombia? Entonces, un listado aquí de cosas con las cuales, las cuales ameritan que el enfoque de cadenas se pueda implementar en diferentes especies. Y una de ellas es los cambios que han habido en el sistema alimentario mundial. Entonces, ¿qué factores han sido importantes a nivel mundial? Entonces, ya lo mencioné la semana entrante. Entonces, pasamos de una agricultura de revolución verde, caracterizada por alto uso de variedades de alto rendimiento, por alto uso de insumos, alto uso de plaguicidas, incrementos en productividad, pero costosas, con diferentes, y algo muy importante, es con mucho deterioro ambiental. Entonces está pasando de esa revolución verde a toda la revolución biotecnológica como tal, nanotecnológica, tecnologías de comunicación, etcétera, para que con base en esas revoluciones se logren desarrollos más eficientes, pero también más amigables con el ambiente. Eso es lo que se está viendo a nivel mundial. ¿De acuerdo? También otro factor importante son los hábitos de los consumidores. Entonces, yo lo mencionaba la semana anterior también. Entonces, los hábitos del consumidor han cambiado, entonces vamos a cambiar a tener productos casi listos para consumir. Como vivimos acelerados, entonces tener algo ya preparado, casi listo, poco tiempo para cocinar. Entonces, todo esto está como... Y ahora pues con esta pandemia los cambios van a ser mucho mayores, entonces todo eso hay que estar preparados para esos cambios. Y entonces están de moda los commodities que tengan cierto valor agregado para que se lleguen a un segmento poblacional determinado. Están desarrollándose mucho las industrias del sector de los alimentos. Estamos en un mercado globalizado, lo mencioné también en la semana anterior. Entonces, hay mucha reglamentación y exigencias para el manejo del medio ambiente y restricciones de diferentes tipos. Ya están muy de moda los agronegocios como tal, y queremos pasar un poco de la agricultura familiar a una agricultura más moderna, más desarrollada, más tecnificada, pero que preserve el medio ambiente. Entonces, son como los cambios que a nivel mundial están haciendo que los productores en los diferentes países, en el caso de las frutas, pues cambien un poco sus hábitos, tanto como productores como consumidores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es necesario que se implemente un enfoque de cadenas en el país. Entonces, una de las fotos que aparecen ahí en el banner pues del Ministerio de Agricultura, entonces es el logo del CIOC, y ahí aparecen las especies que tienen cadena productiva. Entonces están los aguacates, están los cítricos, están los mangos, están las pasifloras, está el coco, algunas berries, o la mora en este caso, están los bananos, la fresa, etcétera, la guayaba. Entonces todas estas tienen organización de cadena productiva, ¿de acuerdo? En estos cultivos agroindustriales también hay diferentes cadenas. Entonces está la cadena de las hortalizas, la cadena de las aromáticas, medicinales, condimentarias, el café, el cacao, en fin, varias especies que no son frutícolas, pero que algunas de ellas pertenecen a la horticultura, y tienen cadenas como tal conformadas. Y también hay cadenas pecuarias, pero bueno, no me voy a detener en eso, pero quiero que sepan también que hay cadenas de producción pecuarias también en el CIOC, y ustedes las van a poder encontrar allí. ¿De acuerdo? Bien, entonces en diferentes textos, si ustedes revisan un poco el concepto de cadenas productivas en diferentes textos, hay representación de las cadenas productivas, muchas, que representan las cadenas productivas. Esta es la cadena productiva del tequila en México. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos. Entonces, ¿qué busca entonces? Aquí están todos los actores que participan en la producción del tequila en México. Entonces, cada uno de ellos va a cumplir una función determinada, ¿de acuerdo? Está el agricultor como tal que produce el agave azul, que es de donde saca el tequila, ¿sí? Están los fabricantes de maquinaria y equipos, ¿sí?
Está la fabricación de las barricas donde se hace el fermentado, el añejado pues del producto, está la fabricación de maquinaria de equipo, quienes hacen las etiquetas de las botellas, quienes fabrican las botellas, quienes hacen los corchos, los tapones de las botellas, etcétera. Son diferentes actores que cada uno de ellos, perdón, cada uno de ellos cumple una función determinada dentro de la cadena. Entonces los deben meter dentro del eslabonamiento como tal. Entonces después de que pasa por toda la producción y pasa por la maquinaria, entonces se viene con la elaboración del tequila. Algunos se embotella de manera directa, otro pasa a añejamiento, ¿sí? Otro pasa a una elaboración de tequila de diferente composición, ¿sí? Entonces, cada uno de estos va a tener un consumidor final diferente, ¿de acuerdo? Entonces, todos los actores en cada uno de los procesos van a participar en que al consumidor final, bien sea del mercado nacional o del mercado internacional, entonces le llegue lo que él necesita. Entonces, si acá queremos que nos llegue el tequila José Cuervo, entonces somos buenos consumidores, entonces, pero para poder llegar la botella de tequila a nuestras manos, aquí tiene que haber pasado por todo un proceso y finalmente el producto ya obtenido entonces llega al consumidor final. Pero observen que la particularidad de estas cadenas que son lineales, o sea, todo es lineal, pasa por diferentes eslabones hasta llegar al consumidor final, pero tiene una característica de ser unidireccional, de una vía, ¿de acuerdo? Esa es una de las representaciones de la cadena productiva en el caso del tequila. Este es una cadena productiva donde se muestran. Entonces las cadenas productivas normalmente las definen desde la parte de la producción hasta que llega al consumidor final. Entonces en este esquema, también un esquema lineal de doble vía, entonces dicen aquí participan los proveedores de insumos, los productores a nivel de campo, los procesadores o la agroindustria, los comerciantes mayoristas, los minoristas, hasta que llega al consumidor final. Es un esquema que se puede aplicar a varias cadenas, y la cadena, todos esos actores, todos los eslabones más bien de la cadena, están rodeados por un ambiente institucional, de leyes, de normas, de políticas, y está un ambiente de tipo organizacional que tiene que ver con los gremios de la producción, pero tiene esta representación de las cadenas también en esta forma. Este es otro ejemplo en Colombia, la cadena de la caña de azúcar. Entonces la cadena de la caña de azúcar está representada en Colombia porque hay 13 ingenios azucareros. Hay 1.200 productores de caña que son proveedores de la caña para la transformación. Hay 40 empresas de alimentos que están vinculadas a la producción de caña. Hay 11 fábricas de alcoholes y licores que dependen de la producción de caña. Hay cogeneradores de energía. Hay productores de papel. Hay industria del azúcar como tal. Hay proveedores para los diferentes eslabones especializados, más de 50. Y hay 3 empresas de gaseosa que son las reyes consumidoras de azúcar que se producen en esa cadena. ¿De acuerdo? Entonces este es el panorama, por ejemplo, de lo que sería la caña de azúcar en Colombia. Y esta es la representación. Entonces hay maquinaria de campo, repuestos, etcétera, hay asistencia técnica, hay investigación que se hace en los ingenios, en Cenicaña, hay servicios que recibe el cultivo, hay maquinaria y equipo para la fábrica de azúcar, hay insumos, en fin, son una serie de actores que participan en la producción de la caña, del cultivo de la caña como tal. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya se ha hecho el proceso de la caña, ¿están escuchando? Sí, profe. Muy bien. Sí, señor. Como las entradas al sistema de la producción de caña, ¿sí? Y luego, entonces, cuando se hace la transformación de ese producto en diferentes subproductos, entonces sigue la cadena productiva, entonces de la caña se saca el bagazo, se saca la cachaza, se saca la melaza, se saca el azúcar crudo, se saca el azúcar blanco y se saca las mieles vírgenes o jugos que son como el guarapo que se saca, ¿sí?
Entonces, todos estos son subproductos de este cultivo. Entonces, sigue la cadena con una representación lineal. Entonces, insumos para la producción como entradas al sistema productivo, el sistema productivo como tal, y luego la producción o la salida de ese sistema productivo. Entonces, ¿para qué se utiliza el bagazo? Para hacer papel, para hacer aglomerados, para energía. Esos son los usos del bagazo más importantes. La cachaza descompuesta es un abono. La melaza se puede utilizar para alimentos o para producir alcohol. Los azúcares para la industria de azucaroquímica, para consumir, para los diferentes alimentos, ¿sí? El azúcar blanco se utiliza mucho para las gaseosas, para consumir también vemos, para los diferentes alimentos. Las mieles para producir alcoholes, entonces sigue la cadena productiva, o sea, estos subproductos se van a transformar en otros que van a tener un destino final independiente. O sea, van a tener canales de distribución y canales de transporte diferentes, hasta llegar al consumidor final de cualquiera de estos subproductos. ¿De acuerdo? Entonces, que si esa producción de papel, entonces esa Carvajal y compañía limitada, bueno, en fin, a diferentes usuarios finales o consumidores finales de esa cadena. ¿De acuerdo? Pues esa es otra de las representaciones importantes de las cadenas productivas en el país. Esta es otra de las cadenas productivas muy parecida a la que veíamos anteriormente, donde hay proveedores de insumos, hay sistemas de finca o sistemas productivos N, hay agroindustria, hay comercio mayorista, minorista, etcétera, y lo que hacen es diferentes cadenas y agrupan eso en un ambiente organizacional determinado o en un ambiente institucional, y también la representación es de tipo lineal. Esta es la cadena de las pasifloras que les mencionaba del Ministerio de Agricultura, donde también hay el labón de los proveedores de insumos, está el sistema productivo que incluye los agricultores, tipologías de agricultores, están los comercializadores, mayoristas, minoristas y el consumidor final. Entonces también observen ustedes que aquí también el enfoque es lineal, ¿de acuerdo? Y está rodeado por un entorno organizacional donde están todas las instituciones, y aquí el entorno institucional que es la parte de la ley como tal. Entonces la ley 811 del 2003 es la ley que les mencionaba anteriormente, que regía las cadenas productivas, o sea que ya se ha legislado sobre las cadenas productivas. Lo que ha fallado es la implementación de esas cadenas productivas en algunas de ellas, ¿sí? Pero la ley está, ¿de acuerdo? Pero el crear la ley y ejecutarla es un poquito diferente. Entonces, pero aquí únicamente estoy hablando de la representación de las cadenas como tal. Entonces, a raíz de todo ese análisis, entonces, hay muchas definiciones. Entonces, se define la cadena como un conjunto de actividades que se articulan técnica, económicamente y socialmente desde la preproducción, el inicio de la producción hasta la elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización. Es decir, yo planteé hace algunos años, como en el de 2002, esa definición. ¿Por qué razón? Porque a mi manera de ver las cadenas de producción no empiezan en la producción, ¿de acuerdo? Empiezan antes de la producción, y eso es lo que voy a explicar a continuación. Tengo otra diferencia con respecto a los modelos que hemos observado, y es que las cadenas, contrario a lo que está mostrando, las cadenas no son lineales, ¿de acuerdo? Porque cuando las cadenas son lineales se pueden romper, ¿de acuerdo? No son cadenas como tal. Si vamos a una cadena de una bicicleta o de una moto, entonces lo que vemos es una serie de eslabones que tienen dos articuladores aquí o dos piñones aquí, que las mantienen circulando, por lo tanto no son lineales, son circulares y tienen un movimiento continuo. Si falla alguno de los eslabones, pues simplemente la cadena se rompe, ¿de acuerdo? Y tiene que tener ejes articuladores que hacen que la cadena se mantenga funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que la representación de la cadena no debe ser lineal,
¿de acuerdo? Debe ser en esta forma, con una serie de eslabones unidos, con una circulación permanente, eso la hace dinámica, ¿de acuerdo? Y mucho más difícil de romper. Entonces, con este esquema, lo que yo intenté hacer desde el año 2002 en un congreso en el cual participé del Ministerio de Agricultura, era hacerles ver que realmente la representación tiene que ser un poco diferente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué propuse? Que las cadenas productivas, el primer eslabón de la cadena productiva fuera la preproducción. Y ese eslabón de la preproducción es muy importante en las cadenas productivas porque es aquí en este eslabón donde se intenta resolver varias dudas o responder a varias cosas. Aquí en este eslabón debemos decir qué producir, por qué producir esto, cómo producir esto, cuándo, dónde, qué tanto producir. Ese es el eslabón de la planificación de lo que se va a hacer en la cadena productiva. Por eso es el eslabón clave y muy importante para poder hacer operativa la cadena. Y luego de que yo hago este paso en la preproducción, sí puedo irme a la producción de una manera ordenada. ¿De acuerdo? Entonces aquí en esta transparencia yo lo que hablo es de la complejidad de ese eslabón de la preproducción. ¿De acuerdo? Porque para dar respuesta a estas preguntas que tengo aquí en la parte de abajo de sus pantallas, yo tengo que considerar varias cosas. ¿Sí? Aquí en estos numeritos que aparecen del 1 al 7, hay varias cosas que yo debo considerar para poder decidir qué producir y dónde y cómo, cuándo, dónde y qué tanto, ¿sí? Entonces tengo que hacer una caracterización de la oferta ambiental. Entonces estábamos hablando que el país tiene mucha diversidad de climas y de suelos, entonces tengo que caracterizar esa oferta para la especie que quiera desarrollar. Tengo que caracterizar allí los sistemas de producción, que es el tema del cual van a hablar las compañeras la semana entrante. ¿Sí? Tengo que ver si el producto es importante o no. Entonces les decía que en el país se dijo, vamos a darles plata a esas 10 cadenas de frutas que hay. Esas van a ser los cultivos prioritarios para el país, en el caso de la fruticultura. Entonces son cultivos importantes para el país. Los criterios de política ya mencioné lo del caso de la ley, está escrito. Si hay apoyo institucional, entonces vemos qué entidades están generando investigación, capacitación, asistencia técnica, etcétera. ¿Cuál es la infraestructura de apoyo a la producción? Entonces alguien hablaba ahí de las vías, de a qué puertos iba a haber, etcétera. Todo eso es infraestructura de apoyo a la producción. Pero yo tengo para desarrollar una especie que saber si eso existe o no. ¿De acuerdo? Y lo otro que es muy importante en el caso de la fruticultura, como lo vamos a ver en clases posteriores, es que yo puedo establecer una especie pero con un material vegetal de buena calidad, que me asegure que el cultivo va a ser exitoso en muchos de sus manejos. Entonces, he ahí la importancia de incluir un eslabón adicional que se llama el eslabón de la preproducción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es... Ay, no sé qué pasó aquí. Bien. Entonces, si yo sigo analizando la complejidad de este eslabón, ¿me están escuchando? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. bueno, gracias. Lo que yo debo hacer es la caracterización de la oferta ambiental, es dónde voy a producir. Para eso tengo que ver qué características hay en esas regiones que mencionaba. Tengo que hacer una zonificación agroecológica homogénea importante en cada una de las regiones, porque son diferentes. Tengo que ver cómo se usa el suelo en esas zonas, cómo es la zonificación ambiental, cuántos sistemas productivos hay, cómo son, ¿de acuerdo? También en la preproducción uno dice, esos sistemas productivos que están en esas zonas deben ser zonificados de esta manera. Deben ser priorizadas tales especies únicamente para producir en tales regiones o en tales departamentos, en tales municipios. O sea, eso hace parte de esa caracterización de los sistemas de producción.
Ya mencioné lo de la importancia del producto. El producto es bueno ¿para qué? Para la canasta familiar, para el mercado regional, para el mercado nacional, para el mercado de exportación. Todo eso debo decirlo ahí, ¿no? ¿Por qué es importante el producto? Los criterios de política, eso hace parte de los planes de desarrollo del país. Entonces decimos, sí, las cadenas productivas hacen parte de los planes de desarrollo del país. Aunque yo les decía, cuando les mostraba lo de los ilustres presidentes del país, que muchos de los planes de desarrollo tienen el sector agrícola por ahí en el 15º lugar o 20º lugar de prioridad en el país, pero están ahí, un lugar muy rezagado, pero ahí están. Entonces, eso sí hace parte de los planes de desarrollo del país, de los planes de desarrollo general. Entonces, que si es el COMPES de la costa atlántica, entonces, o de la región norte del Caribe, pues como tal, entonces hace parte del plan de desarrollo regional o el plan de desarrollo departamental. Entonces ustedes van a ver que en Antioquia, pues, un plan de desarrollo que va a desarrollar la fruticultura de una manera adecuada. Entonces, es importante, lo mismo en los municipios. ¿Sí? Si existe la cadena productiva como tal. Entonces ya vemos que la ley 811 del 2003 ampara las cadenas productivas y cada cadena productiva tiene un acuerdo de competitividad que ahora lo vamos a mencionar. Entonces, esa es la complejidad que hay que analizar antes de poder decir qué cultivar y dónde. Si tienen apoyo institucional, entonces hay entidades que están haciendo investigación en eso. Hay universidades, o está el SENA que hace capacitación, que hace formación de talento humano, ¿sí? Hay entidades que fomentan la producción de esa especie, ¿sí? Hay organización de gremial que agrupe esos productores de esa especie. Hay gestión de esa organización para hacer obtención de diferentes factores que favorezcan la producción de ese cultivo. Entonces, fíjese la importancia que tiene ese eslabón. Infraestructura de apoyo a la producción, entonces, ¿hay vías para poder sacar esa producción? Vamos a ver que si nos demoramos aquí 3 días en llegar de Cundinamarca a la costa atlántica o a Buenaventura, en unas vías que no son de las mejores, entonces, ¿esa infraestructura vial es adecuada o no para ese cultivo? Infraestructura de mercado, entonces tenemos centros de acopio, todo eso funcionando, no siempre está. Infraestructura para almacenamiento, entonces que la mula no tenga que estarse en la línea 3 días ahí con el producto encima porque se dañó la vía, ¿sí? Sino que tengamos estructura para almacenamiento, el apoyo al crédito, el apoyo a la comercialización, porque mucha gente dice produce, pero no tengo cómo comercializar la fruta. Transporte, entonces hay gente que se fomenta una especie en una zona muy promisoria para esto, pero no sacan la producción todavía a lomo de mula, entonces todo eso hace que el desarrollo sea diferente. Y lo otro que les mencionaba importante de ese eslabón era, tenemos material vegetal para establecer esa especie. En el caso de los cítricos, entonces, todos los cítricos en el país tienen virus de la tristeza de los cítricos, entonces no producimos material limpio, entonces material vegetal limpio certificado no hay. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esa especie si todo el material está contaminado? Entonces, es eso, es si ese material vegetal está disponible o no. Si ahí están los bancos de dermoplasma, pues vamos a ver que sí hay bancos de dermoplasma, pero que no todos tienen la disponibilidad de esos materiales. En la fruticultura son escasos, casi nulos los cultivos que tienen semilla certificada, son muy pocas. En aquellas especies que se injertan, pues no se sabe la procedencia de las plantas madres o de las plantas donde sacan los patrones. En fin, todo eso, el desarrollo de producción de material vegetal in vitro está todavía en pañales. La infraestructura de viveros, laboratorios, etcétera, es muy contada las entidades que cuentan con esto. Si el Estado está apoyando la producción de material vegetal certificado o no, ya vemos que hay varios esfuerzos durante varios años y no se ha podido. ¿Quién supervisa la producción de material vegetal? Entonces se supone que el ICA hace control de todos los viveristas del país y sin embargo hay viveros que ni siquiera están registrados. ¿Qué costo de material vegetal se tiene? Entonces vemos que quien tiene los materiales, pues no hay control de precios en eso, la cobra como quiera.
El acceso a material vegetal mejorado también es muy restringido para un usuario final como tal. Entonces, fíjense que analizando todos estos 7 puntos, ese eslabón es el más complejo de la cadena, pero si lo analizamos bien en detalle, podemos decidir qué producir, y dónde, y cuándo, y cómo, y cuánto, ¿sí? Eso es muy importante que tengan presente. Entonces, este pensamiento, esta forma de ver la cadena productiva, hace que uno pueda incorporar actividades de aquellos actores que están fuera de los límites de la finca como tal, ¿sí? O sea, no es solo que el agricultor decida qué producir, porque tiene finca, no, sino que haya otros actores que le puedan ayudar a que esa especie realmente se constituya en una especie importante para el productor y para la región. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a dejar ahí en este punto para que ustedes vayan a... Bueno, si quiero voy a terminar con esta que es como la parte que concluye mucho esto. Entonces, ¿cuál es el eslabón que el esquema de la cadena productiva que yo hice la propuesta desde el año 2002? Es el enfoque de cadena productiva, es continuo, es permanente, donde cada cuadrito aquí de colores, ¿están viendo? ¿Me escuchan? No, bueno, tengan paciencia unos 2 minuticos más. Entonces, lo que vemos aquí en colores es cada uno de los eslabones de esa cadena, ¿de acuerdo? Entonces, la cadena empieza aquí, en la preproducción, ¿de acuerdo? Que es el que les acabé de mencionar, donde yo tomo las decisiones de qué producir, cuándo, cómo, dónde, qué tanto, etcétera, dónde le voy a vender, etcétera, se toma aquí, esa decisión se toma aquí. Y luego, ya con todo este conocimiento analizado aquí, entonces puedo establecer cualquier especie, o sea, puedo irme al eslabón de la producción, ¿de acuerdo? Y hacerlo de manera integral porque ya analicé todos los componentes que están participando en esta decisión, ¿de acuerdo? O sea, que yo soy uno de los que pienso que producir no es difícil, producir es fácil, pero hacerlo bien sí es difícil, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Entonces, voy al eslabón de la producción, luego paso al eslabón de la cosecha y la poscosecha, paso al mercadeo, o sea, cuando el producto va y se vende sin ninguna transformación, pues hablo del mercadeo, o si mi producto va a ir a la agroindustria y se va a transformar en diferentes subproductos, lo voy a comercializar para hacerlo llegar finalmente a un consumidor final, que puede ser un consumidor nacional, regional, en fin, internacional, etc. Entonces, ¿por qué enfatizo tanto esto? Porque si usted falla en cualquiera de los eslabones, lo que le va a llegar al consumidor final no va a ser lo mejor. Entonces ahí es por eso mi insistencia de que esto es muy dinámico, no se puede parar, o sea, no puede, si usted no tiene comercialización de la fruta, se fregó porque no va a haber, esa cadena ya no va a funcionar ahí, ¿de acuerdo? Entonces si usted se equivoca en seleccionar la variedad y resulta que cultiva una variedad que el mercado no lo quiere, pues ahí usted fracasa. ¿De acuerdo? O sea, cada una de las decisiones, esto de la producción es tomar decisiones. En cada uno de los eslabones es importantísimo. Y cualquier falla que se dé en cualquiera de los eslabones va a repercutir en lo que va a llegar al consumidor final. Entonces, lo que yo quisiera, señores estudiantes, es que ustedes tengan en mente que todas las decisiones que ustedes vayan a tomar en un futuro cuando tengan la ejecución de su actividad personal o sean asesores de algún empresario, de alguna empresa, etcétera, es que todo tiene que mirarse de manera integral. La visión de todo no puede ser unidireccional, sino que tiene que ser integral.
Y siempre uno en mente tener en cuenta, pensar en que lo que se haga en cada uno de los eslabones, entonces que sea para que al consumidor final le llegue lo mejor. Entonces, si usted es un asesor técnico de un cultivo de frutas y comete un error aquí, pues eso se va a reflejar en que al consumidor le va a llegar una cosa regular o a la industria le va a rechazar la fruta o al mercado pues el precio no va a ser el mejor, en fin. Entonces siempre todo es integral y las cadenas productivas son dinámicas y dependen del funcionamiento de cada uno de los eslabones. Muy bien, entonces ahí voy a terminar. Entonces, como me pasó un poquito el tiempo, entonces a las 2:30 o 2:20 estamos empezando. ¿De acuerdo? Para que ustedes vayan a tomar su almuerzo. Listo, profe, muchas gracias.